Y muchas gracias a los organizadores por invitarnos a hacer esta presentación, que es así un poco general para cerrar al final del Congreso, que hemos estado tratando temas muy particulares y ahora es un poco poner las cosas en contexto. Ayer Montse y yo estuvimos cenando juntas y nos dimos cuenta que a las 2 nos habían dicho varias personas que cuándo nos peleábamos. Entonces teníamos un poco de duda, digo, lo mismo llegamos y hay un lleno total por el morbo que da a ver que Montse y yo nos peleemos. Al ver que no hay un lleno total, casi estamos un poco aliviadas, ¿no? Bastante, sí. Vale. No solo porque no nos peleemos nosotras dos, sino porque además entender como que haya que elegir entre células B y células T, bueno, yo creo que ya todos estamos de acuerdo en que, aunque cada uno se centre en lo que es su línea de investigación, no puede haber unas buenas respuestas de un tipo sin que existan del otro, y si queremos conseguir protección necesitamos los dos tipos de respuestas. Bueno, vamos a ver. Las dos decidimos poner las preguntas al final porque yo creo que nosotras tecnológicamente estamos ahí, ¿no? Por lo menos hablo por mí. No, me sumo al... Y decidimos mejor al final que ya hayamos hablado y que pase lo que tenga que pasar. Vale, a ver. Vale, cuando vamos a hablar de los éxitos y los fracasos de la respuesta inmune frente al VIH, en mi caso centrándonos en la respuesta B, yo creo que es interesante hacer un repaso de qué es lo que se necesita para inducir una respuesta B. Vale, este es un esquema muy general. Para que se produzca una respuesta primaria necesitamos unas células B naïf que reconocen al antígeno presentado en la superficie de las células foliculares dendríticas. Este antígeno es procesado por la célula B y presentado en el MHC de clase 2, que interacciona con el TCR de las células T helper foliculares, lo que lleva a una activación de las células B, que se diferencian en células independientes de memoria de los centros germinales, células B de los centros germinales y células plasmáticas que generan anticuerpos. Estas células B de los centros germinales sufren un proceso de maduración somática en presencia del antígeno. En el caso de la inducción de los anticuerpos neutralizantes de amplio espectro, a los que luego volveremos, esta fase es especialmente importante. Y así, cuando estas células entran en presencia con el antígeno otra vez, han mejorado su afinidad por el antígeno. Estas células se acaban diferenciando en células B de memoria, células plasmáticas de vida larga y las células B que reponen las células que están respondiendo, y se generan, las células B de memoria se diferencian cuando se vuelve a entrar en contacto con el antígeno. Las células B de memoria generan las células plasmáticas de vida larga y las células B de los centros germinales. En el caso de los pacientes infectados por el VIH, ya desde el 1983 se describió las anormalidades del repertorio de células B, es decir, que ya pocos meses después de que se describiese el virus ya se sabía que existía un defecto en el repertorio de células B. ¿Qué significa este defecto? Hay un incremento de células inmaduras transicionales, un déficit en células naïf maduras, un incremento de células B activadas, de células tissue-like memory y de plasmablastos de vida corta, y un déficit en células resting memory. ¿Qué quiere decir esto si volvemos al esquema anterior? Que hay un déficit en las células responsables del inicio de la respuesta primaria y del inicio de la respuesta secundaria, ¿vale? Un déficit de células naïf y un déficit de células de memoria. ¿Estos defectos asociados con el repertorio de células B son irreversibles? Pues no, realmente se ha visto que el tratamiento puede mejorar estos efectos, de forma que unos individuos que no estén infectados tienen lo que se muestra en el esquema,
en cuanto a repertorio de cada una de las subpoblaciones de células B. Los individuos infectados, tanto en infección temprana como infección crónica, tienen un incremento de células transicionales inmaduras, una disminución de células naive, un incremento de células tissue-like memory, una disminución de células resting memory y un incremento de células de memoria activadas y de plasmablastos. Cuando los individuos, tanto en infección temprana como crónica, entran en tratamiento, se recuperan las proporciones de las distintas subpoblaciones, llegando a un estadio que no llega a alcanzar de los individuos no infectados, pero existe una recuperación parcial. Entonces, bien, los individuos infectados que están en tratamiento tienen bien las células B. Ahora que en este momento, si el tratamiento ha funcionado, hay una bajada de la carga viral y entonces hay menor estimulación antigénica, ¿vale? Lo cual es bueno para el tratamiento, pero es malo desde el punto de vista de la inducción de respuestas neutralizantes, de respuestas B. Esto desde el punto de vista del sistema inmune. Desde el punto de vista del virus, el virus ha evolucionado con distintos mecanismos para evadir el reconocimiento del sistema inmune. Vale, en este esquema se muestra un resumen de los mecanismos que ha adquirido el virus y, en concreto, la espícula viral, que es la responsable de la inducción de los anticuerpos neutralizantes. Se sabe que el número... A ver... Un momento. Sí, que el número de espículas que hay por virión es muy escaso, es entre 7 y 14. También las espículas tienen una alta variabilidad antigénica, a la que luego volveremos y que yo sé que todos sois conscientes de este aspecto. También son proteínas que tienen una cubierta de glicanos. De hecho, la mitad del peso de la proteína es carbohidrato y los glicanos son muy poco inmunogénicos. Además, los epítopos neutralizantes, la mayor parte de ellos son de expresión transitoria dentro de la espícula. Además, la espícula tiene una estructura muy compacta que ocluye estos epítopos que reconocen a este tipo de anticuerpos y además son de difícil acceso por parte del anticuerpo. Además, en los viriones hay un número grande de espículas no funcionales que inducen anticuerpos, pero estos anticuerpos no tienen actividad neutralizante. ¡Qué susto! Vale. ¿Eso quiere decir que no es posible tener una respuesta neutralizante? Pues no. De hecho, lo que ocurre es que el virus induce una respuesta neutralizante y luego el virus va variando y entonces los anticuerpos tienen que reconocer a los nuevos virus que surgen. En esta tabla muestra, a mí me gusta mucho, sobre todo cuando alguien empieza en el campo de los anticuerpos neutralizantes. No he sido yo, ¿no? No, soy yo, perdón. Vale. Entonces, se muestra en un paciente la neutralización con el plasma a los distintos meses post-infección y el virus a los distintos meses post-infección. Y en esta tabla se puede entender como un mapa de carreteras, se hacen todas las neutralizaciones cruzadas y, disculpadme, los valores que se muestran aquí son de I de 50, quiere decir la dilución de plasma que neutraliza el 50% de los virus. Cuanto más alto es el número, mayor es la neutralización. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en el virus presente en el mes 15 y vemos el plasma que tiene el individuo en el mes 15, ¿vale? El título de anticuerpos, o sea, la capacidad de neutralizar, no es muy alta. ¿Qué quiere decir? ¿Que ese virus es imposible de neutralizar? No, porque ese mismo paciente en el mes 25 es capaz de neutralizar ese virus. Y al contrario, si miramos el plasma del mes 15, ¿qué ocurre? ¿Que no puede neutralizar el virus de este paciente? Pues no neutraliza el virus del mes 15, pero sí neutraliza el virus del mes 0. ¿Vale? Entonces, tal y como lo veo yo, esto es lo que está ocurriendo. El virus está mutando continuamente y los anticuerpos lo intentan, pero siempre van un poco más tarde. Entonces,
¿Qué escenario nos gustaría tener? Nos gustaría que el coyote llegase antes y además, que bloquease todas las posibles salidas del correcaminos. ¿Qué quiere decir? Que llegasen antes los anticuerpos y que además tuviesen capacidad de neutralizar todas las posibles variantes. Entonces, ¿de cuántas variantes estamos hablando? Pues en este esquema se muestra la diversidad del VIH comparándole con la diversidad de gripe. Esta es una diapositiva que me prestó mi ex jefe, Ron de Rosiers, que a mí me gusta mucho poner. Entonces, la diversidad de los virus presentes en un paciente infectado por el VIH es mayor que una epidemia anual de gripe. Si miramos la diversidad dentro de un subtipo es mucho mayor y ya entre subtipos muchísimo mayor. Quizás una diapositiva más actual, teniendo en cuenta lo que nos ha pasado últimamente, es comparado con el SARS-CoV-2, ¿vale? Esta es la diversidad del VIH y, para los que no lo ven, esta es la del SARS-CoV-2, ¿vale? Y tenemos todos en la mente todos los problemas que surgen para el tratamiento del COVID con las nuevas variantes que aparecen. Pues esta es la diapositiva que yo muestro cuando la gente me dice ¿por qué no tenéis una vacuna frente al VIH? Esta diapositiva es del 2020, ahora puede ser un poquito mayor el puntito, pero yo creo que todavía necesitaríamos una flecha para que se viera, ¿no? Vale, entonces, dentro de un individuo infectado, tengo mi versión del esquema que puso Monse antes. Primero, en la primera infección hay un pico de carga viral que coincide con una caída de los CD4 y estos CD4 suben y la carga viral baja cuando empieza a aparecer la respuesta inmune celular y humoral, que como la diapositiva la he elegido yo, solo viene la humoral. Estos anticuerpos que aparecen en un primer momento son no neutralizantes y son los que se utilizan para diagnosticar la infección. Luego aparecen los anticuerpos neutralizantes frente al virus autólogo y, pasado el tiempo, aparecen los anticuerpos neutralizantes capaces de neutralizar virus heterólogos, como a partir de los 2 años de infección, según está descrito. Y no parecen tener un efecto protector en la progresión de la infección. Como podéis ver, desde que se produce la infección hasta que empiezan a haber anticuerpos que pueden neutralizar virus heterólogos, el virus ha tenido un tiempo para estar generando variantes y haciendo reservorio y poniéndonos las cosas muy complicadas. Dentro de los pacientes infectados por VIH hay un subgrupo de pacientes que son capaces de hacer lo que llamamos respuestas neutralizantes de amplio espectro, ¿vale? Que los llamamos elite neutralizers. Y los anticuerpos que generan o que pueden generar son lo que llamamos BNAbs. Son capaces, el porcentaje de pacientes que hacen este tipo de respuestas depende del criterio que se tenga, ¿vale? Entonces, según los artículos, a veces dicen un 2% y es que utilizan un criterio muy selectivo, otros dicen el 25%, es un criterio algo menos selectivo, pero vamos, no todos los pacientes son capaces de hacerlos. Y son anticuerpos que neutralizan al menos un virus de 4 subtipos distintos y no parecen tener ningún efecto protector en la progresión de la infección. Llevamos varios años estudiando la inducción de este tipo de anticuerpos y en esta diapositiva os muestro lo que se ha correlacionado con la capacidad de inducirlos, ¿vale? Y he señalado los 2 aspectos en los que hay más consenso y los que se han visto en mayor número de trabajos. Parece ser que el tener una baja carga viral no ayuda demasiado para inducir este tipo de respuestas y se necesita un largo tiempo de infección para acabar haciendo esta respuesta de anticuerpos neutralizantes. Esta necesidad de que haya largos tiempos de infección se ha atribuido a una característica especial de estos anticuerpos, que muchos de ellos tienen un alto grado de hipermutación somática en presencia del antígeno, para eso se ha necesitado un largo tiempo y
y esto dificulta precisamente su inducción. En esta diapositiva falta algo que voy a añadir yo porque lo describimos nosotros y como siempre cuesta un poco que la gente te escuche. Nosotros también vimos que el tener un repertorio de células B poco deteriorado ayuda para inducir este tipo de anticuerpos. Entonces, esta es una diapositiva de nuestro trabajo. Comparamos la proporción de las distintas poblaciones de células B en individuos capaces de neutralizar menos de 4 subtipos y los que pueden neutralizar más de 4 subtipos. Y si recordáis el esquema inicial, los que neutralizan más de 4 subtipos se parecen más al esquema de individuos tratados o acercándose más al esquema de los individuos no infectados. Si realmente se necesitan un alto nivel de carga viral y un largo tiempo de infección para hacer este tipo de anticuerpos y nosotros, de cara al diseño de una vacuna, queremos reproducir lo que ocurre en los pacientes que hacen estas respuestas, esto son malas noticias, porque necesitaríamos, siguiendo esta línea de razonamiento, necesitaríamos una vacuna que se presentase en una gran concentración y de forma persistente durante el tiempo o se fuese suministrando continuamente. Esto para la idea que tenemos todos de una vacuna preventiva como que no es muy factible. Entonces, nosotros en concreto decidimos empezar a buscar respuestas neutralizantes de amplio espectro que se pudieran generar en los primeros estadios de infección. Esto me recuerda a una presentación que nos hizo una vez nuestro compañero y amigo Felipe García, diciendo que nosotros siempre nos daba por ir contra el dogma. Y no es solo porque nos guste ir contra corriente, que también, sino porque consideramos que las excepciones pueden darnos mucha información relevante de cara al objetivo que nosotros queremos conseguir. Y así encontramos pacientes que hacían, en mucha menor proporción, claro, que hacían respuestas neutralizantes de amplio espectro en los primeros 6 meses de infección. De hecho, uno de los pacientes consiguió hacer respuestas neutralizantes de amplio espectro solo 3 meses después de la infección. ¿Os acordáis de esto? Vale. Yo lo dejo ahí. Bueno, ¿por qué le estoy dando tanta importancia a la inducción de estos anticuerpos? Estos anticuerpos se han utilizado mucho para estudiarlos en escenarios de tratamiento y en escenarios profilácticos. Aquí muestro en este esquema los anticuerpos que se han estudiado más en ensayos de, en ensayos de tratamiento y de prevención. Se han elegido en función de los que tienen más amplitud de neutralización. Esto quiere decir que con los paneles de virus que se utilizan son los que más virus neutralizan y con mayor potencia. Y reconocen estos sitios de vulnerabilidad, que es el sitio de un enlace de 4, el lazo V1-V2, glicanos de V3 o el EMPER. Y luego también hay anticuerpos artificiales que se han generado biespecíficos y triespecíficos. Con estos anticuerpos se ha visto y se ha confirmado que tienen una buena seguridad y tolerancia y que tienen un tiempo de vida media en el organismo de entre 12 y 73 días. Los que tienen más vida media es porque se han introducido ciertas mutaciones en la zona FC que mejoran su estabilidad. Bueno, entonces, ¿cuándo se han testado en modelos animales como tratamiento? A ver, esto. Se ha visto que inducen a una caída transitoria de la viremia, tanto en ratones humanizados como en primates no humanos, y que el repunte de viremia se debe principalmente a la aparición de virus resistentes que coexiste con la bajada en la cantidad de anticuerpo en circulación. Cuando se alcanzan concentraciones subóptimas empiezan a aparecer resistentes. Todo esto tiene una salvedad, que estos ensayos se hacen
con virus que ya sabes que son sensibles a los anticuerpos, ¿vale? Entonces, si un anticuerpo tiene un espectro del 90%, todavía el 10% de los virus que hay en circulación son resistentes, ¿vale? Entonces, hay un nivel de resistencias pretratamiento considerable también. Entonces, para evitar la caída de la concentración de anticuerpo, hay una serie de investigadores que pensaron en unas estrategias alternativas. Entonces, la idea es, no podemos inducir este anticuerpo, pero sabemos que neutraliza, pues entonces lo ponemos en un vector de terapia génica y hacemos que el organismo lo genere. En este caso, los anticuerpos no los generan las células plasmáticas, sino que se mete el gen correspondiente en un vector de AAV y se inyecta en células musculares y las células musculares generan el anticuerpo que es capaz de neutralizar el virus. Esto ya os lo explicó Chema ayer y a mí me parece una estrategia muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo funciona? Lógicamente, os voy a poner el caso del mono Miami, que es en el que ha funcionado mejor esta estrategia terapéutica. Entonces, es un mono infectado por el virus quimérico simio humano que llevaba mucho tiempo con una viremia estable. Entonces, llegado este momento, se transfiere el vector AAV, que expresa 3 anticuerpos distintos, y se ve que hay un control de la viremia y que el mono tiene una carga viral indetectable durante, aquí tengo un periodo de hasta 3 años, pero tal y como contó Chema ayer, ahora mismo ya lleva 6 años y medio con una carga viral indetectable. O sea, realmente este mono ha llegado a un nivel de cura funcional, ¿vale? Que no todos los monos que estaban en el mismo estudio lo hicieron, pero bueno, si todos hemos dado tanta relevancia al paciente de Berlín, pues este mono Miami ahí sigue. Lo que pasa es que no da entrevistas. Vale, entonces, cuando miramos los niveles de cada uno de los anticuerpos que se transfirieron de esta forma, vemos que de los 3 anticuerpos hay buenos niveles del 10-1074, del 3-BNC117, pero de uno de los anticuerpos enseguida desapareció de la circulación. ¿Vale? De hecho, si los 3 anticuerpos hubieran desaparecido de la circulación, no hubiera habido ningún control de la viremia, con lo cual hubiera habido hay una resistencia al virus que no tiene que ver con la aparición de virus resistentes a neutralización, tiene más que ver con la desaparición del anticuerpo en circulación. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que el mono ha generado unos anticuerpos antibiotipo que reconocen en la zona variable el anticuerpo que hemos transferido y lo elimina de la circulación. Por lo tanto, este es un tipo de resistencia distinta que no tiene que ver con la aparición de virus sensibles a neutralización. Y en humanos, ¿cómo se han utilizado estos BNAbs? Hay numerosos estudios en los que se ha visto que en individuos con la salvedad que son virus que no tenían, pacientes que no tenían virus resistentes a los anticuerpos de forma persistente, pero en ese caso se ve que hay reducciones de la carga viral hasta 1,7 logaritmos y que se mantienen de 3 a 4 semanas. Y en el caso de que se haga una transferencia de anticuerpos al mismo tiempo que se quita el tratamiento antirretroviral, hay un retraso de 2 a 3 veces en el repunte de viremia. Y en cuanto a las estrategias con vectores AAV, también se ha hecho un ensayo clínico en el que se vio la aparición de respuestas anti-anticuerpo. Entonces, como se vio la aparición de respuestas anti-anticuerpo, no se llegó a retirar la terapia antirretroviral. Y en un escenario de prevención, en modelos animales se ha demostrado que son capaces de prevenir frente a la infección, tanto en ratones humanizados, en primates no humanos, tanto si se dan individualmente como en combinación o en vectores AAV. ¿Vale? O sea que si tuviéramos los anticuerpos antes, si el coyote hubiera llegado antes, hubiéramos podido prevenir la infección. Pero solo son efectivos frente a los virus sensibles
a los BNAbs utilizados. ¿Vale? Y en humanos. En humanos se han hecho 2 ensayos clínicos de prevención que se conocen como AMP, Antibody Mediated Prevention Studies. Uno se ha realizado en 2.699 hombres y el otro en el 2.924 mujeres, haciendo una transferencia del anticuerpo VRC01. Y en este caso no se observó ningún nivel de protección. Sin embargo, cuando se estudió el plasma de los individuos inmunizados, bueno, a los que se hizo la transferencia del anticuerpo, se vio que existía neutralización de tipo VRC01, ¿vale? O sea que sí que estaba el nivel del anticuerpo, pero no se llegó a ver protección. Quizás se tendría que haber hecho con una N más grande, pero bueno, no sé. Hasta aquí hemos hablado solo de la capacidad neutralizante de los anticuerpos, pero los anticuerpos tienen otra serie de funciones, son las funciones efectoras. Cuando una célula se infecta por el VIH, expresa antígenos en su superficie y estos antígenos son reconocidos por los anticuerpos y el fragmento Fc de los anticuerpos desencadena una serie de funciones efectoras, ¿vale? Que llevan por parte de los macrófagos, las células NK, o por parte de las proteínas del complemento, al lisis de la célula infectada y a la desaparición de los virus circulantes. En el caso de diseños de vacuna preventiva, creemos que esta estrategia es de especial relevancia, teniendo en cuenta que el único ensayo de vacuna preventiva que ha tenido algo de eficacia, que la cantidad de eficacia es muy discutible, está relacionado con esta actividad de los anticuerpos. Este es el ensayo conocido como el ensayo de Tailandia, que se hizo en 16.000 individuos, hombres y mujeres, en el que se hizo un régimen de Prime Boost con 2 vacunas distintas y en el que se observó un nivel de protección del 31%. O sea, que no está lejísimos de un nivel de protección que nosotros consideramos deseable, y también hay muchos investigadores que dicen que, bueno, depende de cómo analices los datos, tienes claro que hay protección o no, pero de cualquier manera, en todos los años que llevamos intentando diseñar una vacuna, es lo mejor que tenemos y es a lo único que nos podemos agarrar por el momento. Y entonces estos pacientes, estos individuos, no son pacientes, se han estudiado exhaustivamente y la única correlación que se ha encontrado es con la presencia de unos anticuerpos no neutralizantes con actividad ADCC. Y hasta aquí he llegado y ahora empieza la encuesta. ¿Vale? A ver, ¿preparados? Ahora tenéis que hacer mejor que en la otra. No, porque ya los problemas con la aplicación no... Vale. Primera pregunta. ¿Se ha cargado? No. Bueno, pues la voy leyendo mientras tanto, ¿vale? Los defectos en el repertorio de células B asociados a la infección por el VIH son extremadamente raros, parcialmente reversibles por tratamiento antirretroviral, irreversibles o indetectables en sangre periférica. ¿Preparados? Perfecto. Muy bien. Evidentemente era la respuesta correcta. Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo de infección se necesita para generar las respuestas neutralizantes de amplio espectro? Un mínimo de 2 años, más de 5 años, un mínimo de 3 meses, menos de 6 meses. ¿Estamos todos? ¿Sí? ¿Eric? ¿Está cargada? Bueno, ahí voy. Mis preguntas tienen un poco de truco porque a lo mejor algo es lo que considera toda la comunidad científica y otro es lo que considero yo. ¿Vale? Y como soy yo la que está aquí, pues soy la que he puesto la respuesta. Mínimo de 2 años. Mire. Vale, veo que hay mucha gente que está más de acuerdo con otros investigadores, más que conmigo. Me gustaría saber los nombres y así no les pongo como revisores de ningún artículo. En fin, no voy a hacer que levanten la mano, pero os he visto las caras.
Vale, siguiente. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Bueno, esta es la respuesta, perdona, pensaba que era la siguiente pregunta. Vale. Bueno, esa es la respuesta según mi punto de vista y mi trabajo. El único ensayo de vacunas frente al VIH que ha demostrado cierta protección fue el ensayo tailandés. ¿A qué se ha atribuido? A la inducción de respuestas citotóxicas dependientes de anticuerpos, a la inducción de respuestas neutralizantes de amplio espectro. No se ha encontrado ningún correlato de protección. Y la última posibilidad es que un nivel de protección del 31,2% no se considera suficiente como para poder definir correlatos de protección. Esta es complicada. ¿Vale? ¿Estamos? Vale. Vale, realmente yo entendería que mucha gente hubiera respondido la D, porque una protección del 31% he escogido un poco con... Vale. Efectivamente, esa es la respuesta correcta. Me habéis matado con la de la inducción de respuestas de amplio espectro. Me habéis matado. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Las terapias basadas en la transferencia de anticuerpos a largo plazo pueden generar resistencia debido a la aparición de anticuerpos no neutralizantes, la aparición de virus resistentes y por la aparición de respuestas anti-anticuerpo, por la disminución del repertorio de células B de memoria y por la aparición de virus sensibles. A ver, ¿preparados? También tengo un 100%. Vale, pues nada, muchas gracias a todos. Ha sido más divertido de lo que esperaba. Bueno, creo que con esto ya estamos, ¿no? Creo que les podemos aprobar mayoritariamente, ¿no? Sí. Bueno, yo lo tengo un poco aquí. Tienes clavada la espinita. Me lo voy a tener Pero que yo creo pensar. que no has insistido suficiente en lo de los 3 meses. No lo he insistido lo suficiente. Pero bueno. Bueno, la próxima. Muchas gracias a todos por vuestra atención y por haber participado en este taller.